obligaciones y contratos. Pero antes queda el espacio por si alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna inquietud, para que la pueda plantear. Bien, si no hay dudas, entonces vamos a seguir con el desarrollo del curso. El último día hablábamos sobre las obligaciones. Cuando hablábamos sobre las obligaciones, nos quedaba pendiente tratar la clasificación. ¿Cómo se clasifican las obligaciones? Bueno, pues hay varios criterios para clasificar las obligaciones. Hay varios criterios. Nosotros solamente vamos a usar dos. En general, cuando se habla de las clasificaciones, se toma en consideración que en estas, por ejemplo, hemos dicho que participan dos sujetos y que hay un objeto, ¿verdad? Que hay un objeto de negociación. Bueno, pues, pensando en el objeto. Pensando en el objeto, podemos recordar la clasificación de las cosas que estudiamos en nuestra unidad 3 cuando hablábamos de los derechos reales. Y aquellos mismos conceptos los vamos a utilizar ahora. Vamos a decir que las obligaciones se pueden clasificar atendiendo al objeto. Y atendiendo al objeto pueden ser divisibles o indivisibles. ¿Cuándo son divisibles? Son divisibles cuando se pueden partir. Y son indivisibles cuando no, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy obligado a devolver 10 sacos de trigo, esa es una obligación divisible, porque yo bien podría entregar 5 sacos hoy y 5 mañana. Pero, por ejemplo, si lo que tengo que entregar es un esclavo, yo no puedo decirle al dueño del esclavo, mire, le entrego la mitad del esclavo hoy, le doy el resto mañana. ¿Por qué? Porque estamos ante un objeto que no es divisible, que es indivisible. Entonces, así podemos clasificar las obligaciones. De igual manera, podemos hablar de que estas obligaciones pueden ser genéricas o específicas. Son genéricas cuando el objeto que yo puedo entregar puede ser sustituido por otro del mismo género y no va a haber ningún inconveniente, en tanto que van a ser específicas cuando solamente puedo cumplirla en la medida en que entrego aquel bien que no puede ser sustituido por otro. En los ejemplos anteriores, cuando hablaba de entregar los 10 sacos de trigo, esa es una obligación genérica. Puedo entregar los 10 sacos de trigo que tengo a la izquierda, los que tengo a la derecha o los que tengo en medio, no importa cuáles. Lo que importa es que entregué 10 sacos de trigo, es genérica. Pero la obligación que tenía de devolver el esclavo, esa es una obligación específica. ¿Por qué? Porque si me han prestado un esclavo que tiene fuerza, que es joven, que es resistente, no puedo venir yo y decirle, mire, aquí le traigo de vuelta a su esclavo, solo que ahora lo que traigo es un ancianito poco débil que realmente no va a lograr realizar muchas actividades. Entonces, no, ¿verdad? Ahí tengo que entregar el esclavo a aquel que fue el que en su momento me prestaron o me dieron. Entonces, ahí estamos ante lo genérico y lo específico. Como dije antes, son los mismos conceptos que ya antes estudiamos en la tercera unidad. Bien, ahora atendiendo al sujeto. Atendiendo al sujeto, volvemos otra vez y decimos que podemos darnos cuenta que los sujetos van a ser estas personas que están acá y en ese contexto se puede decir que hay obligaciones de sujeto variable o ambulatorias. Es un mismo grupo, no quiere decir que hay unas que sean de sujeto variable y otras que sean de sujeto ambulatorio, no, son la misma. Le podemos dar el mismo nombre, podemos llamarla de sujeto variable o podemos llamarla ambulatoria. Cuando estamos ante una obligación ambulatoria o de sujeto variable, estamos ante una obligación ambulatoria cuando resulta que el espacio de una de las partes puede ser ocupado por otra y no hay ningún inconveniente. Para eso tal vez vale la pena recordarnos cuando nos hablan de los vendedores ambulantes, ¿verdad? Los vendedores son ambulantes porque están en la casa A y están hablando con el señor de la casa A y luego pasan a la casa B y están con el señor de la casa B, luego van a la C y están con el señor de la casa C. Nos damos cuenta, el vendedor ha estado en todos lados, pero quien ha ocupado la posición de comprador ha sido distinto. Fue A, fue B, fue C y así podrá ser cualquier otro, ¿verdad? Eso es el carácter ambulatorio.
En el carácter ambulatorio vamos a tener a una persona que puede dejar ese espacio para que lo ocupe otra persona y entonces nuestra obligación es de carácter ambulatorio. Un ejemplo. ¿Se recuerdan cuando estudiamos la enfiteusis? El enfiteuta está obligado a pagar un canon al Estado. Bueno, pues el enfiteuta es el que está obligado, pero el enfiteuta puede venir y venderle su derecho a una persona. Esta otra persona es la que ahora tendrá la obligación de pagar el canon. Aquel que inicialmente la tenía, ya no la tiene, ahora la tiene otro. La obligación es ambulatoria, se fue de uno a otro. Y si este otro en su momento decide ceder ese derecho, pues resulta que ahí va la obligación también, ¿verdad? Y será otro el que ahora tenga la obligación. En el caso de el enfiteuta nos da para conocer cómo es una obligación de sujeto variable o ambulatoria. Ahora, las correales o solidarias. Correales o solidarias, otra vez, las podemos llamar correales o las podemos llamar solidarias. Es el mismo nombre para las mismas. Y en este contexto, recordando nuestra gráfica anterior, pues resulta que las correales tienen que ver con pluralidad de sujetos. ¿Y en dónde vamos a encontrar la pluralidad? La pluralidad la podemos encontrar del lado del que está sosteniendo el lazo como del lado del que está amarrado. En cualquiera de esos dos lados podríamos encontrar pluralidad. Cuando encontremos esa pluralidad, estamos ante una obligación correal o solidaria. Y esta obligación correal o solidaria lo que implica entonces es que vamos a tener a varios de uno o de otro lado o de ambos lados de repente. Entonces, aquí vale la pena recordar algo que ustedes estudiaron en tercero básico cuando les hablaban de la contabilidad y les decían que la ecuación patrimonial era el activo y el pasivo, en donde el activo son los derechos y el pasivo son las obligaciones. Igual ocurre acá. Acá cuando vemos esta obligación nos damos cuenta que hay quien tiene la obligación y quien tiene el derecho, ¿verdad? El lado en donde está la obligación es el pasivo, el lado en donde está el derecho es el activo. En este contexto, el que está amarrado está en el lado pasivo, el que tiene el lazo está en el lado activo. Esos mismos conceptos los vamos a utilizar ahora. Resulta que estas obligaciones correales o solidarias pueden ser activas, pasivas o mixtas. Cuando una obligación correal es activa cuando la pluralidad de sujetos está del lado de los que tienen el derecho. En este caso, del lado de este que tiene la vestimenta de militar. De este lado estaría, digamos, el lado activo. Entonces, si ahí está la pluralidad, sería correal activa. Ahora, si la pluralidad está del lado del que está amarrado, entonces ahí la obligación sería de correalidad pasiva. Y si resulta que hay pluralidad en ambas partes, entonces es correal mixta. ¿Alguna duda? Lick, disculpe. ¿Cómo dijo que eran las pasivas cuando la obligación estaba del lado de qué? Del pasivo. Ok, gracias. Ahí no hay pierde, ¿verdad? Las pasivas cuando es del lado del pasivo, o sea, de la obligación. Y las activas cuando es del lado del activo, es decir, del derecho, ¿verdad? Bien. Entonces, veamos una situación para ver cómo contestamos. Imaginémonos que el paterfamilias ha instituido como herederos a dos. Hay dos herederos instituidos. A los dos herederos instituidos los ha responsabilizado de entregarle a un esclavo que ha manumitido un terreno. Entonces, aquellos dos herederos constituidos tienen la obligación de trasladarle, de entregarle un terreno a un esclavo que fue manumitido. En ese caso, estamos ante una obligación correal, activa, pasiva o mixta. Mixta. Sería pasiva. Muy bien, Jafet, ahí estaríamos ante una obligación correal pasiva, ¿verdad? Muy bien, entonces sí vamos entendiendo los conceptos, así que podemos seguir avanzando. Bien. Ahora hablamos de los contratos. ¿Qué pasa con los contratos? Ya antes hemos dicho que los contratos son acuerdos, ¿verdad? Acuerdos de voluntades.
Bueno, pues estos contratos, entendidos como esos acuerdos de voluntades, van a tener algunos elementos. Estos elementos se pueden considerar algunos esenciales y otros accidentales. Los esenciales son aquellos con los que se debe cumplir para que algo se llame contrato. Los accidentales pueden o no estar presentes. Por ahí van a encontrar en algunos libros que también se habla de los elementos naturales. Nosotros solo nos vamos a referir a los esenciales y a los accidentales. Hablando de los esenciales, ¿cuáles son los elementos esenciales? Ahí tenemos, obviamente, por la imagen, logramos ver que para que haya contrato tienen que estar los dos sujetos, ¿verdad? Muy bien, tenemos a los dos sujetos y tenemos al objeto de la negociación. Ese objeto debe cumplir con ciertas características. El objeto debe ser lícito. Y eso nos permite recordar lo que ya estudiamos antes sobre las cosas in commercium, ¿verdad? Solo las cosas in commercium pueden estar siendo objeto de este contrato. No podemos tener cosas ilícitas. Por ejemplo, yo no podría pretender vender en la actualidad a una persona, porque eso no se puede hacer, eso es ilícito. El objeto sería ilícito. Entonces, el objeto debe ser lícito, debe ser de los que ya antes consideramos como los in commercium. También otra característica es que ese objeto debe ser posible, debe existir, debe estar determinado. Ese objeto debe ser apreciable. ¿Y qué quiere decir que sea apreciable? No quiere decir como en los tratamientos de las cartas, ¿verdad? Apreciable, señor. No, no. El apreciable quiere decir que puede tener precio. El objeto del contrato podría tener precio, es apreciable. Entonces, es posible, es lícito, es apreciable. Esas son las características que debe tener ese objeto. Determinado, apreciable, posible y lícito. ¿Qué otros elementos hay? Bueno, pues tenemos como otro elemento el consentimiento. ¿Y qué es el consentimiento? La emisión de la voluntad, ¿verdad? Vamos a emitir nuestra voluntad en la celebración de este contrato y cuando emitimos nuestra voluntad, resulta que las voluntades deben de ser congruentes. ¿Qué quiere decir que las voluntades que se van a emitir por parte de estos sujetos sean congruentes? Quiere decir que una se complementa con la otra. Por ejemplo, en este caso, bien podríamos pensar que uno de estos señores quiere vender, su voluntad es vender el carruaje y la voluntad del otro es comprar el carruaje. Nos damos cuenta, no es que tengan la misma voluntad, las voluntades son distintas, porque uno tiene la voluntad de vender y el otro la voluntad de comprar, no es la misma, es distinta, se complementan. Y ahí es donde cabe el concepto de la congruencia. Entonces, las voluntades deben de ser congruentes para que pueda existir este contrato. El contrato exige que se emitan las voluntades de manera congruente por parte de aquellos sujetos. ¿Qué otro elemento se necesita? De una causa, algo que motive la negociación. Y finalmente se necesita cumplir con las formalidades. La forma que debe tener el contrato. Y la forma es, por ejemplo, el contrato debe ser escrito o puede ser verbal. La forma es, ese contrato se hace ante testigos o no, se celebra ante una autoridad o no se celebra ante una autoridad, en dónde debe constar ese acuerdo, qué características debe tener, es posible que se tenga que registrar o no, eso es forma. Entonces, el contrato para que pueda surtir efectos es menester que cumpla con las formas que se han establecido en el derecho. Estos son los 5 requisitos esenciales que debe cumplirse por parte del contrato. Deben estar los sujetos, debe estar un objeto, debe haber un consentimiento, una causa y una forma. Si no se cumple con alguno de estos requisitos, si no está presente uno de estos 5 requisitos, ¿eso es contrato o cómo se llama? Cuasi contrato. Cuasi contrato. Muy bien, sería un cuasi contrato, ¿verdad? Debe cumplir con los 5 para hacer contrato. Ahora, hay otros elementos que son accidentales. Los elementos accidentales pueden estar, pueden no estar, y eso no hace que exista o no el contrato. Dentro de estos tenemos 3. Uno es la condición. La condición es un acontecimiento futuro.
Pero de los acontecimientos futuros, hay algunos que uno puede decir que van a ocurrir y hay otros de los cuales se tiene incertidumbre, ¿verdad? Bueno, pues las condiciones son los acontecimientos futuros inciertos. No sabemos si va a pasar. Por ejemplo, yo podría condicionar a mi hijo para que pueda ser mi heredero y decir, él será mi heredero, recibirá el patrimonio cuando contraiga matrimonio y su hijo primogénito sea un varón. Son mis condiciones. Ahora, esas condiciones son ¿qué? Acontecimientos futuros. ¿Y son ciertos o inciertos? Bueno, primero, ¿se va a casar o no se va a casar? No sabemos si se va a casar o no se va a casar. Y si se casa, no sabemos si va a tener hijos o no va a tener hijos. Y si tiene hijos, no sabemos si va a ser una niña o va a ser un niño. Es decir, hay acontecimientos de los cuales no tenemos certeza de que vayan a ocurrir. Eso es la condición. Las condiciones son acontecimientos futuros inciertos. Pero por el otro lado tenemos los términos. Y el término viene a ser una condición, viene a ser un acontecimiento futuro también. Solo que acá se trata de un acontecimiento futuro que es cierto. Un acontecimiento futuro que se sabe que va a ocurrir. Por ejemplo, yo podría comprometerme a entregar un bien el 15 de noviembre. Pero por ahí alguien podría decir, sí, pero el 15 de noviembre, ¿será que de verdad vamos a estar vivos el 15 de noviembre? ¿No será que podría destruirse el mundo el día de mañana? Miren que con este huracán que dicen, o este ciclón que dicen que va a pasar y que va a volver y que entonces de repente destruye acá y vuelve a destruir lo que poco que quedó todavía de pie en el regreso. ¿No será que esto ya no va a ocurrir? Tampoco hay que ser tan fatalistas, ¿verdad? Porque el 15 de noviembre va a llegar. Va a llegar, aun cuando no estemos vivos, el 15 de noviembre va a llegar. Entonces, ¿eso qué es? Es un acontecimiento futuro cierto. ¿Ya? Hay acontecimientos futuros de los que se sabe que pueden llegar, hay acontecimientos futuros de los que sí, no se tiene ninguna seguridad de que puedan llegar. Aquellos en los que no se tiene seguridad son condición, aquellos en los que se tiene certeza son término. Y luego hay otro elemento que se conoce como el modo o carga. El modo o carga es un gravamen que yo puedo imponerle a alguien en un contrato. Por ejemplo, yo podría celebrar un contrato de donación de bien inmueble. Resulta que por ahí yo veo que los niños no están recibiendo educación, que hay una organización que quiere construir una escuela, pero que no tiene un terreno y resulta que yo tengo por ahí un predio. Entonces voy a donarle a esa asociación el predio, le voy a dar el predio, pero les digo, yo podría darle el predio y no pedirle nada, ¿verdad? No imponerle un gravamen, pero podría yo decirle, le voy a dar el predio, pero ¿sabe qué? En la entrada de la puerta, en la puerta de entrada, va a colocar un cuadro en donde aparezca yo, mi foto, y una plaquita abajo que diga que esa escuela se construyó gracias a la donación que yo entregué. Eso es un gravamen, ¿ya? Puede ser que yo lo haya puesto, puede ser que no, y no por eso deja de ser un contrato de donación. Eso es modo carga, son gravámenes que se le imponen a una parte del contrato. De igual manera, bien podría decir yo, ¿y por qué no le ponen mejor mi nombre a la escuela, verdad? Que la escuela se llame como yo. Entonces, ahí sería un gravamen. No es necesario que aparezca. Alguien lo puede imponer. Eso es el modo o carga. Son elementos accidentales. Bien, visto los elementos del contrato, ahora podemos hablar sobre cómo se clasifican los contratos. Los romanos principalmente hablaron de dos clases de contratos. ¿Y cuáles eran esas dos clases? Bueno, el primer grupo eran los nominados y el segundo los innominados. ¿Ya? Nominados e innominados. Cuando hablamos de los nominados, rápidamente viene a nuestra mente, ¿verdad? Cuando hacen la entrega de los premios, por ejemplo, los Grammy, los Oscar, cualquiera, ¿verdad? Bueno, pues resulta que normalmente llega alguien, ¿verdad?, que apoya en la presentación y dice, y los nominados son, y abre una cartita o una hojita en donde está la lista de todos los que podrían ganar, ¿verdad? Esa es la nómina, son los nominados. Igual ocurre acá. Resulta que hay contratos que son nominados. ¿Por qué? Porque el nombre de estos contratos figura dentro del derecho romano. Revisamos el derecho romano y ahí encontramos el nombre del contrato. Ese es un contrato nominado. Pero resulta que como un contrato es un acuerdo de voluntades que cumple con aquellos 5 elementos que antes hemos mencionado, de repente por ahí alguien celebra un contrato, llega a un acuerdo con alguien,
pero buscamos un nombre para ese contrato, buscamos si ese nombre aparece acá y no encontramos el nombre en la lista. Entonces, el nombre no figura ahí, es un innominado. Aquellos nombres que no aparecen son innominados. Entonces, hay dos tipos de contratos, los nominados y los innominados. Vamos a estudiar primero los nominados. Dentro de los nominados son 4 grupos los que vamos a encontrar. Los 2 primeros son prácticamente los que existían desde el origen de Roma, desde esa Roma arcaica, esa Roma de la monarquía, todavía en los años de la República, pero son contratos bastante primitivos. Estos son los contratos verbis. Verbis quiere decir verbales, son los primeros que habían. Contratos verbales. Poco a poco vamos a encontrar que también van a aparecer los contratos escritos, literis. Los contratos literis son los contratos escritos. Entonces, estos son de los primeros que van a ver. Poco a poco vamos a encontrar modalidades más avanzadas como los contratos reales y los contratos consensuales. Por ahora vamos a centrar nuestra atención en los contratos verbales. ¿Y cuáles eran los contratos verbales allá? Bueno, pues dentro de los contratos verbales tenemos el negocio per aes et libra. Del negocio per aes et libra me hemos dado ejemplos abundantemente en la clase. Es aquello que hemos explicado del emancipatio, ¿verdad? El negocio per aes et libra es prácticamente cuando hay 2 personas, hay un señor en medio con una balancita y tenemos la presencia de 5 testigos para que se pueda hacer la transacción, ¿verdad? Eso que vimos allá con la emancipatio, ese es el negocio per aes et libra, que no es aplicable únicamente en el tema de la emancipatio, ¿verdad? Porque nosotros vimos que el negocio per aes et libra se utiliza para otros contextos también, pero eso ya lo hemos estudiado. Entonces resulta que ese negocio per aes et libra es un contrato verbal, es un verbis, ¿ya? Otro contrato verbal es el dictio dotis. ¿Cuándo ocurre el dictio dotis? ¿Se recuerdan? Allá los romanos, cuando había una pareja que iba a contraer matrimonio, no era de que se hubieran enamorado y que le habían pedido permiso a los papás. No, ahí funcionaban las cosas al revés. Eran los paterfamilias los que venían y se ponían de acuerdo, arreglaban el matrimonio, decían, yo creo que mi hijo debiera casarse con tu hija, yo también pienso eso, entonces arreglemos el matrimonio, ¿verdad? Bueno, pues resulta que cuando aquellos paterfamilias estaban poniéndose de acuerdo, pues bien enterados estaban que la hija, la novia, diríamos, iba a dejar su familia para pasar a integrarse a la familia del esposo. Pero entonces eso liberaba al padre de la novia, porque entonces el padre de la novia ya no tenía que cubrir la educación, la alimentación, el vestuario y cuanta necesidad tuviera la niña. ¿Por qué? Porque ella se iba a ir a la casa, a la familia del novio. Entonces el padre de ella quedaba liberado de toda esa carga, de todo eso que tenía que comprar para tener bien a la hija. Pero entonces también estaba enterado que ahora el que iba a cargar con todo eso era el padre del novio. El padre del novio tenía que cubrir la alimentación, el vestuario y demás necesidades que tuviera la hija. Y entonces viene el padre de la hija, el padre de la novia, y dice, entiendo esa situación y voy a compensar a aquel por haberse llevado a la niña y hacerse cargo de todas sus necesidades y entonces voy a darle yo parte de mi patrimonio como compensación. Esa es la dote. Y allá lo que hacían era un acuerdo en donde uno se comprometía a dar la dote, obviamente el padre de la novia, ¿verdad? Entonces ese acuerdo que están haciendo allá verbalmente entre aquellos dos, en donde uno se está comprometiendo en entregar la dote, es dictio dotis, ¿ya? Era un contrato también de manera verbal. Un tercer contrato es promisio iurata liberti. Aquí es una promesa que hace el amo de dejar libre al esclavo. Entonces también es un contrato verbal. El amo decide expresar su voluntad de dejar libre al esclavo. Un contrato verbal. Y el último que tenemos dentro de los verbales es la estipulatio, que es un contrato que también ya hemos explicado antes. ¿Se recuerdan cuando estudiamos nuestra segunda unidad y hablábamos del procedimiento formulario? Explicamos que en algún momento cuando llegaba el vecino a decirle, mire, fíjese que
tenemos un conflicto, quiero que se presente usted ante el magistrado, aquel decía sí, pero garantíceme de que lo va a hacer, y entonces ahí nacía la stipulatio, ¿verdad? Bueno, pues la stipulatio realmente no solamente en ese contexto podía surgir, ese es un ejemplo, pero la stipulatio era un contrato verbal que se caracterizaba por encerrar únicamente una obligación, solo una obligación. Ese contrato solo encerraba una obligación. Esa es la stipulatio, un contrato verbal. Pero también tuvieron contratos escritos, los literis, como hemos dicho antes. ¿Y cuáles son estos? El primero es la nómina transcriptiva. ¿Cuándo estamos ante la nómina transcriptiva? Imaginémonos que yo estoy viviendo una situación económica difícil, estoy en la precariedad, no tengo ingresos, mis ahorros me los he terminado, la universidad no me ha pagado, me han ofrecido pagarme al final del mes, pero yo realmente ya no tengo dinero para comprar las cosas en este mes y apenas hoy es 3 de noviembre. Entonces resulta que voy con el dueño de la tienda de la colonia y le digo, fíjese usted que yo estoy en una situación difícil. A mí me han ofrecido que a finales del mes me pagan. ¿Será que no podemos arreglar algo? Mire, ¿por qué no me da usted los bienes que necesitemos y me escribe usted ahí en un cuaderno, en una lista, me va poniendo ahí en una hoja todo lo que me va dando diario? Yo al final del mes, cuando me paguen, yo vengo y le saldo lo que le dé, tenga pendiente. Esa es la nómina transcriptiva, esa hoja en donde van escribiendo todo lo que le van dando a uno y que después va a tener que pagar, es la nómina transcriptiva. Era un contrato que surgió allá, era un contrato escrito, ¿ya? Por eso se llama nómina transcriptiva. Y el otro tipo de contratos escritos que existió se conocen como los singrafos y los quirografos. ¿Cuál es la diferencia en estos? Bueno, pues el contrato sin grafo se hacía en 2 ejemplares, en tablitas también, ¿verdad? Porque allá en aquel entonces las tablitas eran las que se utilizaban. Bueno, pues resulta que se hacía un contrato en una tablita, luego se transcribía a la otra tablita, teníamos 2 tablitas, una para el deudor, otra para el acreedor, cada quien se iba con su tablita. Ese contrato se conoció como el singrafo, pero también era posible que se escribiera en una tablita y solo en una, y esa tablita le quedara al acreedor. Ese era el quirografo. Entonces, esos eran los contratos escritos que existían. Bueno, ahora pasamos a estudiar las otras 2 clases de contratos que son, digamos, más avanzados, no tan primitivos como los que hemos estado viendo ahora. Estos contratos se clasificaron ya en reales y consensuales. Cuando se habla de un contrato real, ahí re, ¿verdad? Real viene de re es cosa, ¿verdad? Entonces, los contratos reales son aquellos que se perfeccionan. Eso quiere decir que nacen a la vida jurídica cuando se hace la entrega de la cosa. Al entregar una cosa, nacen los contratos reales. Mientras que los contratos consensuales son aquellos que van a perfeccionarse con la emisión del consentimiento. Es distinto. Unos se perfeccionan con la entrega de la cosa, otros con la emisión del consentimiento. Por ejemplo, imaginémonos cuando nosotros compramos una casa en un residencial nuevo. Vamos y nos muestran la casa modelo, ¿verdad? Y con base a la casa modelo nosotros tomamos una decisión. Incluso nos llevan y nos dicen, mire, en este terreno que hay aquí podríamos construirle la casa. Yo compro la casa, pero la casa todavía no me la van a dar. Todavía están preparando los cimientos, todavía van a hacer la obra gris, los acabados. Eso va a pasar mucho tiempo, pero yo ya compro la casa. Entonces, ¿qué está pasando ahí? El contrato nace a la vida jurídica aun cuando no me dan la casa. Igual ocurre cuando compramos un carro de agencia, por ejemplo. Resulta que esta época uno diría, ay, qué mal está la economía, ¿verdad? Pero resulta que en las empresas que se dedican a la venta de carros no tienen los carros ahí disponibles. Prácticamente los traen bajo encargo. Entonces uno compra el carro y hasta meses después se lo entregan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los contratos ahí están naciendo a la vida jurídica, aun cuando la entrega de la cosa no se da. Esos son contratos consensuales. Mientras que hay otros contratos que, para que existan, tiene que haberse hecho entrega de la cosa. Y esos son los contratos reales. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Pero antes de avanzar en esto,
Vamos a estudiar las características de los contratos. Esto es un tema que nos va a ayudar a entender lo que después seguiremos explicando con relación a contratos reales y contratos consensuales. Es algo así como un paréntesis sobre otros temas que después nos van a ayudar a comprender de mejor manera esto que estamos hablando de contratos reales y contratos consensuales. Entonces, pasamos a hablar de las características de estos contratos. ¿Y qué características puedo encontrar? Bueno, pues resulta que esos contratos puedo decir que son unilaterales o sinalagmáticos. Alguien puede decir, a la gran, pero si no me han estado diciendo que el derecho es bilateral, que ante una obligación siempre hay un derecho, que ante un derecho hay una obligación, que siempre hay dos sujetos, y entonces, ¿cómo es posible que haya un contrato unilateral? La unilateralidad acá no tiene que ver con que solo haya un sujeto. No es por eso que sea unilateral, porque en todo contrato tienen que haber por lo menos dos sujetos, ¿verdad? En todo contrato, dos. Ahora, ¿por qué es unilateral? Es unilateral porque en este contrato solo uno tiene obligaciones, el otro no. Solo uno. Hay obligaciones y recaen solo sobre una de las partes, la otra no. Ahí es donde está la unilateralidad. La unilateralidad de un contrato está en que solo una parte es la obligada, la otra no, la otra solo tendría derechos. En un contrato de esas características estamos ante un contrato unilateral. Siempre hay dos partes, pero solo una tiene obligaciones. Ahora, si las dos partes tienen obligaciones, ese contrato se conoce como sinalagmático. En el contrato sinalagmático, las dos partes tienen obligaciones. Sinalagmático. Ahora, este contrato sinalagmático puede ser perfecto o imperfecto. ¿Cuándo este contrato es perfecto? El contrato sinalagmático es perfecto cuando nacen las obligaciones para las dos partes a la vez, simultáneamente, al mismo momento. Las obligaciones nacen para los dos a la vez, ¿ya? Los dos tienen obligaciones a la vez. Ahora, hay otros contratos que son también sinalagmáticos, pero son imperfectos. ¿Cuándo un contrato sinalagmático es imperfecto? Cuando, obviamente, si es sinalagmático, hay obligaciones para los dos, ¿verdad? Pero en este sinalagmático nacen las obligaciones para uno, para el otro todavía no. Pasa un tiempo y bajo ciertas condiciones, bajo ciertos términos, surgen las obligaciones para la otra parte también. Nos damos cuenta, los dos tienen obligaciones, pero a veces las obligaciones nacen a la vez para los dos y eso es lo perfecto. Y en otras ocasiones nacen primero para una y luego para la otra y eso es imperfecto. Bien, otra clasificación en cuanto a estas características es que los contratos pueden ser principales o accesorios. Un contrato principal es un contrato que puede existir jurídicamente sin necesidad de otro, ¿ya? Por sí mismo va a existir siempre. Mientras que un contrato accesorio depende de que haya uno principal. Si el principal no existe, el accesorio tampoco. Veamos algunos ejemplos. Cuando yo recibo dinero prestado, por ejemplo, puede ser que me pidan que entregue una prenda en garantía. Entonces ahí hay dos contratos. Está el contrato que me permitió recibir el dinero y está el contrato en donde yo entrego un bien como prenda. Dos contratos. Si yo no hubiera recibido el dinero prestado, no tendría por qué entregar la prenda. Entonces, el contrato principal es el que me permitió endeudarme, el contrato accesorio es el relacionado con la prenda. Uno puede existir sin el otro, porque a mí me pudieron haber prestado dinero sin haberme pedido prenda. Lo mismo ocurre, por ejemplo, un contrato de arrendamiento de bien inmueble. Resulta que en el contrato de arrendamiento normalmente vienen y dicen, ay, pero tiene que tener un fiador, alguien que va a responder cuando usted no cumpla con las obligaciones, un fiador. Muy bien, entonces tengo el contrato de arrendamiento y el contrato de fianza dentro del mismo documento, ¿verdad? Pero ahí están los dos contratos, el contrato de arrendamiento y la fianza. Ahora resulta que si yo no recibo el bien en arrendamiento, no necesito tener el fiador. Eso quiere decir que el primer contrato es el principal y el de la fianza sería el accesorio. El accesorio existe porque existe el principal. A falta de principal no hay accesorio.
Si se deja sin efecto el principal, el accesorio también quedará sin efecto. Esa es la diferencia entre principales y accesorios. Otra clasificación nos permite hablar de que hay contratos gratuitos y contratos onerosos. Los contratos gratuitos son aquellos en donde para que yo pueda tener esos derechos, tengo que pagar. Sí, ¿por qué? Mientras que los contratos onerosos, gratuitos no tengo que pagar, ¿verdad? En tanto que en los contratos onerosos, para que yo reciba esos derechos, tengo que pagar, tengo que retribuir. Es como, por ejemplo, cuando yo voy por ahí, por la calle, ¿verdad? Y de repente por ahí hay una tienda en donde están ofreciendo dulcitos y me regalan un dulcito solo para que yo los pruebe, ¿verdad? Entonces, cuando me regalan ese dulcito, pues yo tengo el derecho a disfrutar del dulcito, ¿verdad? Eso es gratuito, no tengo que pagar por el derecho. Ahora, si me gustaron y entonces le digo, regáleme una bolsa, entonces no es que me regale la bolsa para que yo me la lleve tranquilamente, ¿verdad? Tendré que pagar por la bolsa, entonces eso ya lo hace oneroso. Entonces, hay contratos que son gratuitos, hay contratos que son onerosos. Y la otra tiene que ver con cómo los vamos a interpretar. Al hablar de la interpretación, lo que entendemos acá es que de repente por ahí hay un pasaje oscuro, hay una expresión ambigua, y entonces decimos, ¿y cómo debemos de entender esto? Porque es ambiguo, porque nos da curiosidad, porque no sabemos ciertamente qué significa. Aquí hay un vacío, un problema de interpretación que nos va a ayudar a aclarar esa situación. Bueno, pues hay contratos en donde si quieres aclarar algún pasaje oscuro, lo que tienes que hacer es ir y revisar lo que dice el derecho. Y con base al derecho vamos a ir aclarando las dudas, ¿ya? Es de estricto derecho. Pero hay otros que dicen, no, es cierto, aquí hay un pasaje oscuro, hay una ambigüedad, pero ¿qué hacemos para aclararla? No, no vamos a ir al derecho. ¿A qué vamos a ir? A la buena fe, a cómo son las cosas en la vida, cómo son en la cotidianidad, la buena fe, ¿ya? Entonces, son maneras distintas de poder ir interpretando los contratos. Bien, vistas estas características, entonces ahora sí, podemos regresar a lo que habíamos estado estudiando antes, propio de Roma. Entonces, volvemos a Roma. ¿Y qué teníamos allá en Roma? Pues decíamos que habían dos tipos de contratos acá que estamos estudiando ahora. Uno son los reales y otros son los consensuales. Los reales se perfeccionan con la entrega de la cosa, los consensuales con la emisión del consentimiento. Pero antes de seguir avanzando, ¿alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? Bueno, si no hay, entonces seguimos con la presentación. Bien, hablemos de esos contratos reales entonces. ¿Cuáles son los contratos reales? Bueno, dentro de estos tenemos el contrato de mutuo, ¿ya? El contrato de mutuo. El contrato de mutuo que va a implicar una relación entre dos. ¿Y quiénes son esos dos? A estos dos los vamos a conocer ahora como el mutuante y el mutuario. Mutuante, mutuario. El mutuante va a entregar un bien al mutuario. Va a entregar un bien. Ahora, ¿qué clase de bien es el que tendrá que entregar? Bueno, pues tiene que entregar un bien que puede ser sustituido por otro, un bien que va a poder ser consumible, ¿ya? Por ejemplo, me pueden dar 10 sacos de trigo. Entonces me entregan los 10 sacos de trigo a mí. ¿Para qué? Para que los consuma. Después tendré que devolverlos. Tendré que devolver 10 sacos de trigo. Obviamente, no los 10 que me dieron, porque esos me los comí. Pero como después conseguí 10, entonces vengo y se los devuelvo al mutuante. A este contrato también se le conoce como préstamo de consumo, ¿ya? Préstamo de consumo. Este es un contrato real. ¿Por qué es un contrato real? Porque se perfecciona cuando a mí me han dado los 10 sacos de trigo, ¿ya? En el momento que me dieron los 10 sacos de trigo, el contrato se perfeccionó. Vaya, imaginémonos esa situación.
Mi vecino me dio los 10 sacos de trigo, el contrato nace a la vida jurídica. Yo tengo los 10 sacos de trigo. ¿El vecino tiene alguna obligación? Disculpe, ¿me repite? ¿El vecino tiene alguna obligación? No, perdón, es que se me trabó un poquito antes. Después de la entrega de los sacos de trigo ya no. Solo es la entrega de los sacos. Sí, como el contrato nace cuando él me los entrega, no antes de la entrega, ¿ya? Porque este es un contrato real. Entonces, nace cuando yo recibo, nace cuando aquel me entrega y yo recibo los 10 sacos de trigo. En el momento en que yo ya tengo los 10 sacos de trigo, el contrato nació. Es un contrato de mutuo. Ahora, ¿tiene alguna obligación él? Como ya dijo el compañero, no tiene ninguna obligación, ¿ya? Él no tiene ninguna. Yo sí. ¿Qué obligaciones tengo? La de devolver 10 sacos de trigo. Entonces, ¿ese qué contrato es? ¿Es unilateral o sinalagmático? Unilateral. Es un contrato unilateral. Es un contrato real. Es un contrato unilateral. Ahora, ¿tengo que pagar yo algo por haber recibido los 10 sacos de trigo? No. Si yo tuviera que pagar, sería otro tipo de contrato, ¿ya? Si yo después regreso y le digo, aquí están sus 10 sacos de trigo, más uno más como remuneración por habérmelos dado, entonces eso ya no es un contrato de mutuo, ¿ya? El contrato de mutuo es un contrato gratuito. Entonces yo recibo 10 sacos de trigo y 10 sacos de trigo son los que tengo que devolver. Si me obligo a devolver más, entonces ya no es gratuito, ¿ya? Porque se recuerdan, gratuito quiere decir que yo no tengo que pagar por el derecho que he recibido. Ahora, si yo tengo que entregarle un saco como pago por haber recibido los 10, entonces eso ya no es un contrato gratuito y por tanto tampoco sería un contrato de mutuo. El contrato de mutuo es un contrato unilateral, es un contrato gratuito, es un contrato que si llegamos a tener algún conflicto se va a interpretar en estricto derecho. Ese es el contrato de mutuo, es un préstamo para consumo. Ahora, hay otro contrato real, se conoce como el comodato, el contrato de comodato. ¿Qué ocurre en el contrato de comodato? Otra vez son dos personas, ¿verdad? El comodante y el comodatario. Comodante y comodatario. A este contrato de comodato también se le conoce como préstamo para uso, ¿ya? Préstamo para uso. Nos damos cuenta, el de arriba era para consumo, ¿verdad? Este es para uso. ¿Y por qué es para uso? Porque yo voy a recibir un bien, lo voy a usar, pero después lo voy a tener que devolver. Entonces, aquí no se trata de un bien consumible, se trata de un bien no consumible, un bien que yo puedo devolver. ¿Y qué puedo devolver? A mí me podrían prestar, por ejemplo, una vasija y yo tendría que devolver la vasija después. Entonces, ahí estoy ante un contrato de comodato. ¿Por qué? Porque la vasija que me prestaron es la vasija que voy a devolver. Me la prestaron para usarla, no para consumirla. No como el trigo de arriba en el de mutuo, ¿verdad? Entonces, este es un contrato de comodato. El contrato de comodato existe, estos contratos que estamos viendo, también vale la pena aclarar, existen todavía, ¿verdad? No es que, ay, allá en Roma los inventaron y allá se quedaron. No, vinieron hasta nosotros y aquí existen todavía. Por ejemplo, nosotros firmamos un contrato de comodato. Nosotros tenemos hoy internet. Todos los que tenemos internet en la casa tenemos ahí un aparato, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese aparato que conectan a una red hacia el exterior de la casa y que debe estar encendido para que nosotros tengamos Wi-Fi? Router. El router, ¿verdad? Bueno, pues ese router, ¿de quién es? ¿Ese router es de ustedes o es de alguien más? ¿De la empresa? Sí. Si ustedes terminan el servicio hoy, si ustedes dicen, yo ya no quiero porque esa empresa que mal servicio tiene, yo me voy a cambiar de proveedor. Entonces, si yo llego a decir que ya no quiero el servicio, me van a decir, muy bien, tráigame el router, ¿ya? Porque el router no es suyo, se lo dimos para mientras. El router es una muestra de un contrato de comodato, ¿ya? A nosotros nos han dado el router para que lo usemos.
pero tendremos que devolverlo cuando finaliza el contrato. Lo que en la práctica pasa en muchos casos es que como la tecnología es variada, ¿verdad? Su desarrollo es increíble y muchas de esas cosas en poco tiempo quedan obsoletas. Entonces la empresa en algunas ocasiones ya no quiere recuperar eso, ¿verdad? Pero la verdad es que en condiciones normales habría que devolverlo. Incluso ya más recientemente ellos manejan un inventario y tienen que devolverlo para que ellos en su inventario vayan registrando lo que está pasando. Entonces, eso es un ejemplo de comodato. Ahora, el ejemplo de comodato que hemos dado nos va a permitir hablar sobre los tipos de contrato que tenemos acá. Primero, a mí me llevan el router, lo instalan y yo ya puedo usar internet. Ahora, yo estoy obligado a tener que pagar mensualmente por el servicio de internet, ¿verdad? Pero por el router no pago nada. Por el router no pagamos nada, pagamos por el servicio, no por el router, ¿ya? El router lo instalaron ahí. Yo lo que sí tengo que hacer, porque esa sí es obligación mía, tengo que cuidar el router. Yo no puedo venir y decir, ay, como no es mío, aquí hay una cubeta de agua, yo voy a meter el router en el agua a ver qué pasa, a ver si es acuático el router. No, ya, si yo llego a meterlo en el agua y luego le digo a la empresa, fíjese que no funciona, llegan a ver que yo lo mojé, me lo van a cobrar. Yo tengo que cuidar el router, es obligación mía, preservarlo. Si yo miro que se está entrando el agua por la ventana y el router está abajo, no puedo decir, ay, como ese es de la empresa, ¿verdad? Que se moje, ¿qué me importa? No, es obligación mía conservar el router. Si yo veo que hay un peligro ahí, pues tengo que protegerlo. Si yo tengo ahí un niño que está jugando fútbol dentro de la casa y le patea para darle al router, pues no puedo decirle yo, vamos, tiremos, tiro al blanco, puedes saber quién le pega al router. Aunque sea negro, decimos tiro al blanco, ¿verdad? Muy bien, a ver quién le pega al router. No, ya, yo tengo que preservar el router porque en algún momento lo tengo que devolver. Yo tengo obligaciones. Yo soy el comodatario, ¿ya? Ahora pensemos del lado del comodante, de la empresa, el proveedor del servicio, el que llegó a instalar el router. ¿Él tendrá alguna obligación? Sí. No con la prestación del servicio de internet, ¿ya? Sino con el router. ¿Él tendrá alguna obligación? Sí. No. ¿Cuál sería la obligación que podría haber? ¿Entregarlo funcional? Bueno, pues me lo entregó, porque se recuerdan, este es un contrato real y se perfecciona con la entrega. Y cuando lo entrega como debe ser, ¿verdad? Entonces lo entregó, lo instaló el señor, lo entregó y ahí nació el contrato. Entonces, Es contrato real. Ahora, ¿habrá alguna obligación para esa empresa? No. ¿Podrán hacer alguna obligación? Lick puede ser que le dé mantenimiento cada cierto tiempo para que el router siga funcionando como pues lo venía haciendo desde el principio. Ya, gracias. La verdad es que imagínense que les instalan hoy el internet, les colocan el router y ustedes lo prueban y, muy bien, todo bien, la velocidad contratada, todo perfecto. Pero pasan los días y resulta que se empieza a trabar el internet, nos sale constantemente mensajes de internet inestable o conexión inestable. Pareciera que algún problema hay. ¿Qué hacemos nosotros? Llamamos a la empresa, ¿verdad? Y la empresa llega a revisar si todo está bien. ¿Eso qué nos muestra? Primero, si el router no hubiera fallado, nosotros no hubiéramos llamado a la empresa y la empresa no tendría ninguna obligación. Si el router falla, nacen obligaciones para la empresa. Nos damos cuenta. Allí primero nacieron obligaciones solo para nosotros, la obligación de conservar, de evitar que se moje, de evitar que se dañe, obligaciones de nosotros. Y como el router estuvo funcionando bien, solo nosotros éramos los obligados. Pero cuando de repente, sin que nosotros le hayamos causado ningún daño, obviamente, ¿verdad? Empieza a fallar, entonces llamamos a la empresa y ellos mandan a su técnico. ¿Eso qué quiere decir? Que si el router falla, nacen obligaciones para ellos. Si no falla, pues pasamos todo el periodo del contrato y no hay obligaciones.
Entonces, ¿qué es? Es un contrato sinalagmático, porque pueden surgir las obligaciones para ellos también. Es sinalagmático. Pero este contrato es un contrato sinalagmático imperfecto, ¿ya? Es un contrato sinalagmático imperfecto. ¿Por qué? Porque primero nacieron obligaciones para mí y hasta después nacieron obligaciones para ellos. El contrato de comodato es un contrato sinalagmático imperfecto, entonces. ¿Qué más tenemos de ese contrato de comodato? Pues también tenemos que es un contrato gratuito, ¿verdad? Nosotros no pagamos nada por hacer uso del router. Es un contrato que se interpreta de buena fe, ¿ya? De buena fe. Porque no es de que, yo voy a poner una camarita aquí para asegurarme que usted no arruine mi router. No, ellos no lo confían, ¿ya? Ellos no lo confían. Ellos piensan que nosotros no le vamos a hacer ningún daño. Y la verdad es que nosotros no estamos pensando en dañarlo, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, este contrato no se interpreta en función de derecho, sino de buena fe. En general, cuando llegan a revisarlo, no es que digan, plano, que usted lo arruinó y por eso tenemos que venir a ver qué pasó. No, no es que de antemano ya nos estén diciendo que nosotros fallamos. No, ellos lo revisan y solo si llegan a descubrir que ahí pasó algo, entonces nos van a responsabilizar. Si no, solo lo van a reparar o lo van a cambiar incluso, ¿verdad? Entonces, este es un contrato gratuito, es un contrato que se interpreta de buena fe, es un contrato sinalagmático imperfecto. Bien, vamos con un tercer contrato real, el contrato de depósito. El contrato de depósito implica una relación entre dos, el depositante y el depositario. Depositante y depositario. Es otra vez un contrato real. Eso quiere decir que se perfecciona cuando yo recibo la cosa o cuando yo entrego la cosa. Para hacer sencilla la comprensión de un contrato de depósito, imaginémonos que yo voy a viajar. Tengo mi perrito y estoy preocupado porque qué va a pasar con mi perrito en tanto yo no esté. Ni modo que le deje el concentrado para todo el mes y le ponga platitos, ¿verdad? Y el perrito diga, oye este. No, el perrito va a ser un desastre ahí. Entonces me preocupa el perrito. Entonces empiezo a buscar entre mis amistades y yo sé que a alguien estaría ahí dispuesto a cuidar el perrito. Entonces hablo con él y le digo, ¿me puedes cuidar el perrito en tanto yo ando de viaje? Y él me dice, sí. Entonces yo llevo al perrito y se lo dejo a él. Cuando yo le entrego el perrito a él, nace este contrato que estamos estudiando acá, el contrato de depósito. Entonces resulta que él tiene que cuidar al perrito, ¿verdad? Y cuando yo regrese, le voy a decir cómo se portó aquel y me va a mover la colita, voy a agarrar mi perrito y le voy a decir muchas gracias y me voy. ¿Ya? Yo no tengo que pagarle porque cuide al perrito, porque si le tengo que pagar, entonces ya no es un contrato de depósito, ¿ya? No es un contrato de depósito. El contrato de depósito es un contrato gratuito. Si él me cobra por el servicio de cuidarme al perrito, eso ya no es un contrato de depósito. El contrato de depósito es un contrato gratuito. Entonces voy, le dejo el perrito. No necesariamente un perrito es el que tengo que dejar, ¿verdad? Puedo dejar cualquier bien, pero obviamente es un bien que puedo mover, porque yo no puedo llevarle mi terreno, ¿verdad? No puedo llevarle la casa. Tiene que ser algún bien mueble, en general, los que puedo entregar en depósito. Bueno, este contrato, decíamos, es gratuito. Este contrato de depósito normalmente implica la entrega de un bien mueble y es un contrato también sinalagmático imperfecto, porque yo entrego al perrito. Cuando yo como depositante entrego al perrito, yo no tengo ninguna obligación. La obligación ahora recae en el depositario. Él tiene que cuidar al perrito, ¿ya? Tiene que cuidar al perrito y va a cuidarlo incurriendo en los gastos normales, ¿verdad? Por ejemplo, la alimentación del perrito, pero eso es lo normal. Pero ahora, si el perrito se enferma y necesitan llevarlo a un sanatorio y resulta que la cuenta del sanatorio es altísima, entonces no voy a llegar yo y le voy a decir, ay, qué mala suerte la tuya, conmigo nunca se había enfermado. Muchas gracias vos, me llevo a mi perrito, sano y salvo. No, allí, bajo esas circunstancias, yo tengo que asumir el pago, tengo que reintegrarle a él. No le voy a pagar por haber cuidado al perrito. Lo que voy a hacer es reintegrarle lo que él gastó
en el sanatorio por el perrito, porque eso era algo imprevisible, ¿ya? Entonces, allí nacieron obligaciones para mí. Nos damos cuenta, hay obligaciones para los dos, pero las mías nacieron como consecuencia de cosas inesperadas que pasaron con él. Si eso no hubiera pasado, pues yo tampoco hubiera tenido ninguna responsabilidad. Entonces, este es un contrato otra vez sinalagmático imperfecto. Es un contrato gratuito, como hemos dicho antes, es un contrato que prácticamente se va a interpretar con base a la buena fe. Y luego vemos un último contrato real, que es el contrato de prenda. El contrato de prenda es, como lo habíamos dicho ya cuando hablábamos de los accesorios, ¿verdad? Imaginémonos, hoy cuando vamos nosotros a algunos comerciales, por ahí vemos unos negocios que se llaman guateprendas y ahí tienen televisores, teléfonos y otras cosas más a la venta, ¿verdad? ¿Y de dónde consiguieron esas cosas? Lo que ocurrió es que alguien recibió dinero prestado, dejó una prenda ahí y resultó que ya no pudo pagar la deuda, ¿verdad? Entonces se quedaron ellos con la prenda y por eso las tienen a la venta ahí. Bueno, pero ¿cómo es que funciona esta situación de la prenda? A mí me dan dinero prestado, ya ese es un contrato, me dieron el dinero prestado, pero entonces me dicen, yo necesito asegurar que usted va a pagar ese dinero. ¿Y entonces qué? Ah, pues déjeme su celular. Su celular es un, ¿qué? No voy a decir que es un Samsung o uno baratito, ¿verdad? Porque si no me van a dar un poquito de dinero. Entonces, digamos que es un teléfono de última generación que vale como 10,000 nuevos, 10,000 quetzales nuevo el teléfono. Entonces, dejo el teléfono, me dan dinero. Entonces, cuando yo dejo el teléfono, allí nace el contrato de prenda. Cuando entrego el teléfono. Con la entrega del teléfono nace este contrato de prenda. Ahora, en este contrato de prenda, ¿quién está? Yo, deudor, estoy entregando el teléfono a el acreedor. En el contrato de prenda soy yo el deudor quien entrega el teléfono al acreedor. Ahora, este contrato de deudor a acreedor, ¿qué es lo que puedo yo entregar? Lo que puedo entregar son cosas muebles, ¿ya? Bienes muebles son los que se entregan como prenda, bienes muebles. En algún momento allá en Roma se usaron los inmuebles, pero la generalidad fue ya los bienes muebles. Los muebles se utilizaron para entregarlos en prenda. Una característica más es yo entrego el aparato, ¿ya? Yo entrego el aparato, yo no tengo ninguna obligación. Aquellos tienen la obligación de conservarlo, ¿verdad? De cuidarlo, porque en su momento me lo van a tener que devolver. Ahora, es posible que las cosas que yo entregue necesiten de repente alguna atención, igual que aquella situación del perrito, ¿verdad? Es posible de repente, por ejemplo, que digan, ay, pero el teléfono tiene, solo es por ejemplo, ¿verdad? Tiene la batería y resulta que esa batería con el paso del tiempo puede sufrir alguna descomposición química y afectar el teléfono y aquellos lo tienen ahí guardado y se dan cuenta y entonces dicen, pues es necesario darle un servicio de mantenimiento al dispositivo, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, nacerían obligaciones para mí, la de tener que pagar por aquel servicio de mantenimiento que tuvieron que dar aquellos por tener el bien en prenda. Aquí algo que vale la pena aclarar es que ni el que recibe en depósito ni el que recibe en prenda puede usar el bien, ¿verdad? Porque lo recibe para cuidarlo, para guardarlo. No es de que yo le dejo el teléfono a ellos en prenda y ellos van a seguir, ay, qué bueno, tiene saldo, ¿verdad? No. Ya, el que entrega en prenda no es para que lo use. No es como el contrato de comodato, que es para uso, ¿ya? Igual ocurre con el contrato de depósito, no es para que lo use realmente, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las características de estos contratos reales. ¿Alguna duda? Sí, Lick. Diga. Ahorita me entró la duda, lo que en los nominados, que era el dictio dotis, creo que se llamaba, era Sí, verbis. sí. ¿Me podía repetir cuál era, por favor? ¿Cuál era cuál? ¿El dictio El, dotis? sí, por favor. El de la dote, el de entregar la dote. Ese contrato en el cual el padre de la novia se compromete a entregarle la dote al padre del novio.
Ese es el contrato, dicto dotis. Ah, eso era de matrimonio. Muchas gracias, licenciado. Sí. Sí, la prenda es una garantía, pues, pero el concepto es contrato de prenda, no contrato de garantía, ¿ya? ¿Que la prenda es garantía? Sí. Lo que ocurre es que garantías pueden haber muchas, ¿verdad? Hay muchas garantías, no solo prenda. En este caso, al que nos referimos es al contrato de prenda, que es el contrato real. Muy bien. Si no hay más dudas, entonces les agradezco la atención. Todavía no hemos terminado el curso, todavía tenemos clase el próximo martes, entonces estamos en comunicación el próximo martes. Muchas gracias por su atención, se cuidan, feliz fin de semana y hasta el martes. Gracias, Lick. Igualmente. Muchas gracias. licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Igualmente.